Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una historia que explora los misterios de la vida y la muerte, un relato profundo y con enseñanzas para reflexionar. Se trata de La muerte madrina, un cuento de los hermanos Grimm, que nos invita a pensar en el destino, la justicia divina y el precio de nuestras decisiones. En esta historia, un joven se enfrenta a pruebas que lo desafían, guiado por una figura que representa la muerte misma, personificada como una madrina que determinará su destino. A lo largo de 20 capítulos, acompañaremos a este joven en su viaje de descubrimiento y aprendizaje, con una lección de vida que perdurará más allá de su historia. A lo largo de esta narración, descubrirás lo que significa realmente la muerte y cómo nuestras acciones pueden influir en el curso de nuestras vidas. Así que prepárate, y que disfrutes del cuento de la muerte madrina. Capítulo 1. El encuentro con la muerte madrina. En un pequeño pueblo rodeado por bosques y montañas, vivía un joven llamado Lucas, conocido por su bondad y su generosidad. Desde pequeño había demostrado un corazón puro, dispuesto siempre a ayudar a quienes lo necesitaban. Su vida transcurría tranquila, hasta que una noche, mientras paseaba por el bosque en busca de leña, encontró algo que cambiaría su destino para siempre. La luna llena iluminaba el sendero, proyectando largas sombras entre los árboles. El aire estaba fresco, y la noche parecía más profunda que de costumbre. En un claro del bosque, algo brillaba intensamente. Intrigado, Lucas se acercó con cautela. Allí, en medio de la oscuridad, vio una figura extraña. Una mujer de aspecto severo, vestida con una capa negra que reflejaba la luz lunar. Su rostro, aunque sereno, emanaba una sensación de poder y misterio. ¿Quién eres?, preguntó Lucas, cauteloso pero sin miedo. La figura giró lentamente hacia él, revelando unos ojos profundos y sabios, como si conociera todos los secretos del mundo. «Soy la muerte madrina», respondió ella con una voz suave, pero firme. «He observado tu vida y tus acciones. Tu bondad ha llegado a mis oídos, joven Lucas». Lucas frunció el ceño, sin comprender completamente lo que la mujer estaba insinuando. «La muerte madrina. ¿Es que de alguna manera me has estado observando?», preguntó, confundido. La mujer asintió lentamente, como si todo lo que dijera estuviera destinado a suceder. «Soy aquella que guía a las almas en su último paso, pero también soy aquella que observa las vidas de los hombres. He venido a ofrecerte una oportunidad, una elección. Pero antes de hablar de ello, debes entender lo que es la vida y la muerte. Ambas son dos caras de una misma moneda, pero raramente las personas lo comprenden». Lucas se sintió atraído por la presencia de la mujer, como si la misma naturaleza de su ser estuviera conectada con ella, aunque no sabía exactamente cómo. «¿Qué quieres de mí, muerte madrina?», preguntó, su curiosidad superando el miedo inicial. La mujer sonrió suavemente, como si ya esperara esa pregunta. «Te ofrezco una elección, Lucas. Puedes seguir con tu vida como hasta ahora, y vivirla con todas sus bendiciones y dificultades. O puedes acompañarme y conocer los misterios de la muerte, un camino que pocos se atreven a recorrer. Al final, tú serás quien decida». Lucas, aún desconcertado, entendió que este encuentro era algo único, algo que no podía ignorar. La muerte madrina no solo representaba el fin de la vida, sino una puerta hacia algo más grande, hacia un conocimiento que jamás había imaginado. La mujer estiró su mano hacia él, invitándolo a tomar una decisión, mientras el silencio de la noche rodeaba el lugar. ¿Seguiría Lucas su vida común, con su corazón lleno de buenas intenciones? ¿O se aventuraría en lo desconocido, enfrentando los secretos del destino, de la vida y la muerte? Capítulo 2. La oferta de la muerte madrina. Lucas miró fijamente la mano extendida de la muerte madrina. Su mente luchaba con las palabras que acababa de escuchar, y su corazón latía con fuerza. No podía comprender completamente la magnitud de la oferta que ella le hacía. Era una decisión que involucraba más que su vida, más que su destino. Era algo que afectaría la esencia misma de su ser. La muerte madrina, sin apresurarse, observaba a Lucas con una paciencia infinita. Había algo en sus ojos que sugería que ella ya conocía sus pensamientos, sus dudas, sus miedos más profundos. No parecía un ser humano, pero su mirada contenía un entendimiento tan profundo que parecía conectar con todas las almas que había guiado a lo largo de los siglos. «No temas, joven Lucas», dijo ella, su voz calmada y llena de sabiduría. «La muerte no es el final,
ni la vida es todo lo que existe. La muerte no te quita nada de lo que eres. Simplemente te abre las puertas a lo que podrías llegar a ser. Lucas parpadeó, sintiendo una extraña mezcla de desasosiego y curiosidad. Pero, ¿quién eres realmente? Preguntó, aún con el temor de que fuera una ilusión, un sueño, algo que su mente confundida había inventado en la oscuridad de la noche. La muerte madrina sonrió levemente, sin cambiar su postura. Soy la guía de aquellos que cruzan el umbral. Los seres humanos me llaman de muchas formas. La muerte, la dama oscura, la reina del fin. Pero mis nombres no importan. Lo que importa es que tengo el poder de mostrarte lo que los demás no ven. Yo puedo enseñarte los secretos del alma, la conexión entre la vida y la muerte, y los destinos que esperan a quienes aceptan este camino. Lucas sintió que algo en su interior se agitaba. La vida, tan familiar y cómoda, parecía de repente un misterio insondable, y la muerte madrina ofrecía una llave para desentrañarlo. Pero él no podía entender todo lo que estaba en juego. ¿Y qué debo hacer?, preguntó, sin saber si estaba tomando una decisión o simplemente buscando más respuestas. La muerte madrina asintió lentamente, reconociendo la seriedad de su pregunta. Lo único que necesitas es decidir. La vida que tienes, con sus alegrías y dificultades, continuará. Si eliges este camino conmigo, no habrá vuelta atrás. Vivirás experiencias que pocos hombres conocen, pero también conocerás el verdadero poder y la responsabilidad que conlleva. La vida, Lucas, tiene muchas facetas, pero la muerte solo te ofrece una: el paso a otro mundo, a otro tipo de existencia. Lucas dio un paso atrás, pensando en las palabras de la muerte madrina. Podía ver en su rostro la misma calma que él sentía en la naturaleza a su alrededor. Era como si todo en el universo hubiera dejado de moverse para darle el espacio necesario para tomar su decisión. Por fin, después de un largo silencio, Lucas habló con una voz que no había sabido que poseía. ¿Y si elijo ir contigo? ¿Qué pasará conmigo? ¿Qué debo hacer? La muerte madrina lo miró fijamente. Si decides acompañarme, Lucas, aprenderás más que cualquier ser humano podría imaginar. Te revelaré lo que ocurre más allá de la muerte, lo que está más allá de tus sentidos. Pero debes estar preparado para lo que verás. Cada revelación traerá consigo un precio, un sacrificio. Estarás en el umbral de dos mundos, y lo que decidas hacer con ese conocimiento determinará tu destino y el de otros. Lucas miró el suelo, como si estuviera sopesando la gravedad de las palabras de la mujer. La oferta era atractiva, pero también aterradora. Por un lado, era la oportunidad de conocer el misterio de la vida y la muerte, algo que siempre había sentido como una gran incógnita. Pero por otro, ¿qué precio tendría conocer tales secretos? Finalmente, levantó la mirada, y en sus ojos brillaba una determinación que él mismo no había reconocido antes. Acepto, dijo Lucas, con una firmeza en su voz que lo sorprendió a sí mismo. Voy contigo. La muerte madrina extendió nuevamente su mano. Entonces ven, Lucas, dijo suavemente. Comencemos tu viaje. Con un paso titubeante pero decidido, Lucas dio su primer paso hacia lo desconocido. Sabía que lo que estaba haciendo cambiaría su vida para siempre. Al cruzar el umbral hacia la oscuridad que la muerte madrina representaba, dejó atrás la seguridad de su vida conocida y dio comienzo a un viaje lleno de misterios y revelaciones. La luna brillaba con fuerza, y el viento, que antes parecía suave, ahora tenía un susurro misterioso, como si la naturaleza misma le estuviera dando la bienvenida a un nuevo camino. Capítulo 3. El umbral del conocimiento. El viento se levantó con más fuerza mientras Lucas caminaba junto a la muerte madrina. La oscuridad a su alrededor parecía expandirse, pero no sentía miedo. En lugar de eso, había una extraña sensación de paz, como si todo lo que había conocido hasta ese momento fuera solo un preludio de lo que ahora empezaba a descubrir. La muerte madrina avanzaba a su lado sin prisa, guiando a Lucas hacia un destino desconocido. La luna, que antes iluminaba el paisaje, se ocultó detrás de nubes espesas, dejando el sendero cubierto de sombras. Sin embargo, en sus ojos brillaba una luz tenue, como si una chispa de comprensión comenzara a encenderse en su interior. ¿A dónde vamos?, preguntó Lucas, su voz aún temblorosa, aunque la determinación que había sentido al aceptar su destino seguía firme. La muerte madrina no respondió de inmediato. En lugar de eso, su mirada se posó en un punto distante en el horizonte, como si estuviera observando algo invisible para Lucas.
El umbral que cruzamos ahora no es solo físico, dijo finalmente, su voz suave, pero profunda. Estamos cruzando el umbral entre el conocimiento y el desconocimiento, entre la vida y la muerte, entre lo que puedes ver y lo que no puedes. Hay muchos que han caminado este sendero antes que tú, pero pocos que han entendido lo que realmente significa. Lucas miró alrededor, buscando algo que pudiera darle pistas sobre lo que realmente estaba ocurriendo, pero todo lo que veía era la oscuridad que lo envolvía. El viento seguía soplando, pero ya no se sentía frío. Había algo en el aire que lo hacía sentir diferente. ¿Y qué es lo que voy a entender?, preguntó, su voz más tranquila ahora, aunque una chispa de curiosidad quemaba en su pecho. La muerte madrina se detuvo finalmente y lo miró con una intensidad inusitada. Sus ojos, que parecían de un color imposible de describir, brillaban con sabiduría antigua. Vas a comprender que la muerte no es un final, Lucas. Es solo una transición, un paso hacia otro estado de ser. Pero lo más importante es que vas a descubrir cómo cada acción, cada pensamiento, cada momento en tu vida tiene un impacto en lo que está más allá. La muerte no es aleatoria, no es algo que solo ocurre cuando se acaban los días. Es una fuerza que está entretejida con la vida misma. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que la muerte no fuera simplemente el final de todo lo conocido lo perturbaba. Pensaba en sus seres queridos, en su vida hasta ahora, y en cómo todo eso podría cambiar si lo que la muerte madrina decía era cierto. ¿Y cómo lo sabré?, preguntó, sintiendo que su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo podré entender todo esto? La muerte madrina sonrió ligeramente, y su expresión era casi maternal, como si tuviera toda la paciencia del mundo. Vas a aprender, Lucas. No de inmediato, pero cada paso que demos te llevará a comprender lo que otros no pueden. Hay puertas dentro de ti que ni siquiera sabías que existían, y al cruzarlas, encontrarás respuestas que te cambiarán para siempre. Pero todo tiene un precio, y el precio del conocimiento es la voluntad de aceptar lo que verás. Con estas palabras, la muerte madrina comenzó a caminar nuevamente, guiando a Lucas hacia un sendero que parecía abrirse ante ellos. No era un sendero común, pues en el aire flotaba una neblina etérea, como si estuvieran cruzando a otro plano de existencia. El paisaje que se desplegaba ante Lucas no era el mismo que había conocido. Era más allá de todo lo visible, más allá de lo tangible. Lucas comenzó a caminar con ella, sintiendo que ya no estaba en su mundo. El silencio era total, pero lleno de una vibrante energía. Su cuerpo se sentía ligero, como si no estuviera caminando sobre la tierra, sino flotando. A lo lejos, una figura apareció ante ellos. Un viejo árbol con ramas torcidas, cuyas raíces se extendían como venas hacia la tierra. La muerte madrina lo señaló, y Lucas se acercó con cautela. Este es el árbol del saber, Lucas, dijo ella, su voz resonando con un eco que parecía provenir de muchos lugares a la vez. Aquí es donde todo comienza a aclararse. Pero debes tener cuidado, pues lo que veas, lo que oigas, lo que sientas, puede cambiar todo lo que conoces. Lucas se acercó al árbol, sin saber si debía temer o admirar lo que estaba a punto de suceder. El viento sopló nuevamente, y las hojas del árbol murmuraron como si hablaran en un idioma olvidado. Los ojos de Lucas brillaron con una mezcla de incertidumbre y ansia. ¿Qué debo hacer?, preguntó, ahora más decidido que nunca. La muerte madrina asintió lentamente, como si lo estuviera esperando. Solo observa y escucha, Lucas. Lo que se te revele dependerá de tu corazón. Lucas se quedó quieto frente al árbol del saber, con los ojos fijos en las ramas que se movían al ritmo del viento. Mientras tanto, el susurro de las hojas llenaba el aire, y Lucas sabía que algo profundo y misterioso estaba a punto de ser revelado. Capítulo 4. El árbol del saber. Lucas observaba el árbol con atención. Sus raíces se extendían como serpientes invisibles hacia la oscuridad, y sus ramas, cargadas de hojas que brillaban con un resplandor tenue, parecían susurrar secretos al viento. La muerte madrina estaba cerca, pero su presencia, aunque reconfortante, no impedía que Lucas sintiera una extraña mezcla de temor y fascinación. La muerte madrina caminó hasta el árbol, se detuvo frente a él y, con una calma inexplicable, extendió la mano hacia el tronco. La corteza parecía viva, como si respirara con la misma naturaleza que la rodeaba. Lucas la observó en silencio, sin atreverse a mover un músculo. El árbol del saber no es un simple árbol, dijo ella, su voz profunda,
como si hablara con el mismo peso del tiempo. Es el vínculo entre los mundos, el punto de contacto entre la vida y la muerte, entre lo conocido y lo desconocido. Aquí se encuentran todas las respuestas que has estado buscando, pero no todos están listos para comprenderlas. Lucas, con los ojos fijos en la escena, dio un paso adelante, impulsado por una fuerza interior que no entendía por completo. La muerte madrina lo miró y asintió lentamente. Si deseas conocer lo que este árbol guarda, debes estar dispuesto a enfrentarte a lo más profundo de tu ser. Nadie ha llegado a este punto sin haber tomado una decisión difícil antes. Lucas se acercó al árbol, su corazón latía con fuerza. Había algo extraño y casi mágico en el aire, algo que lo empujaba a descubrir lo que le esperaba. Con un gesto nervioso, colocó su mano sobre la corteza del árbol. La sensación fue inmediata, como si todo el peso de la eternidad cayera sobre sus hombros. De repente, un susurro se alzó desde el interior del árbol. No era un susurro cualquiera, sino uno que resonaba en su mente, como si las palabras llegaran desde lo más profundo de su conciencia. Eran palabras que no podía comprender por completo, pero que sentía en su interior. La muerte madrina lo observaba en silencio, sin interrumpir el proceso. Ella sabía lo que estaba sucediendo, sabía que Lucas estaba enfrentando su primer contacto con el verdadero saber, y también sabía que, al igual que todos los que se acercaban al árbol del saber, él tendría que tomar una decisión. Lucas cerró los ojos, buscando entender las palabras que resonaban en su cabeza. No podía ignorar lo que sentía. Una mezcla de paz y una intrincada sensación de que lo que estaba aprendiendo podía cambiarlo para siempre. Las voces que provenían del árbol no eran extrañas. Sentía que habían estado siempre allí, esperando ser escuchadas. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Lucas, su voz llena de incertidumbre, pero también de una creciente comprensión. Algo dentro de él había despertado, como si el conocimiento estuviera fluyendo a través de su cuerpo, alcanzando cada rincón de su ser. La muerte madrina sonrió, y su expresión parecía más suave, casi maternal. Ahora comprendes. Ahora, solo observa y escucha con atención. Todo lo que aprenderás está dentro de ti mismo. El árbol solo te ofrece la llave, pero eres tú quien debe abrir la puerta. Lucas respiró hondo y, aunque todavía sentía la presión del conocimiento que se le ofrecía, comenzó a concentrarse en el susurro que aún resonaba en su mente. De repente, las palabras parecieron volverse claras, como si el árbol estuviera revelando una verdad universal. Y esa verdad era simple, pero profunda. La muerte no es el final, sino el siguiente paso. La vida no es solo un recorrido hacia el fin, sino una oportunidad de aprender y transformar lo que somos. Estas palabras retumbaban en la mente de Lucas, y por un momento, la distinción entre vida y muerte parecía desvanecerse. Todo estaba interconectado. La muerte madrina tenía razón. La muerte no era solo un final, sino una transición, una transformación. Lucas retiró su mano del árbol, y en su rostro se reflejaba la revelación. Aunque aún no comprendía todo lo que eso significaba, algo en su interior había cambiado. Sabía que este solo era el principio, que lo que el árbol del saber le había mostrado no era un conocimiento que pudiera comprender por completo de inmediato, pero estaba dispuesto a continuar. Ya no sentía temor. Algo en su interior había dejado atrás la duda y el miedo. ¿Ahora qué?, preguntó Lucas, mirando a la muerte madrina. Ella lo observó en silencio por un momento, luego respondió: Ahora, el camino sigue adelante. Pero recuerda, Lucas, el conocimiento es un regalo y una carga. Debes estar preparado para todo lo que viene, pues lo que ahora comprendas te cambiará. La muerte y la vida no son más que dos caras de la misma moneda, y solo aquellos dispuestos a mirar ambos lados pueden entender la totalidad del ser. Con un suave movimiento, la muerte madrina comenzó a caminar nuevamente, y Lucas, sin dudar, la siguió. El camino estaba claro ahora, y aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, Lucas sentía que ya había dado el primer paso hacia algo mucho más grande que él mismo. Este fue el primer encuentro con el árbol del saber, un encuentro que marcó el comienzo de su transformación y de su entendimiento sobre la vida, la muerte y el vínculo profundo entre ambos. Sin embargo, el camino no era sencillo, y más desafíos, lecciones y revelaciones lo esperaban a medida que avanzaba. Capítulo 5. La decisión de Lucas. Lucas seguía caminando tras la muerte madrina, sus pensamientos todavía envueltos en las palabras que había oído del árbol del saber.
Cada paso que daba parecía acercarlo más a una comprensión que, aunque incompleta, se sentía irremediablemente real. La vida y la muerte, dos fuerzas opuestas pero intrínsecamente conectadas, eran los hilos que tejían la existencia de todo ser. El joven sentía que estaba atrapado entre ambos extremos, sin poder entender por completo el papel que debía desempeñar en esta danza cósmica. La muerte madrina no hablaba, pero su presencia era más fuerte que nunca. Su figura misteriosa parecía emitir una energía tranquila y firme, como si todo en su ser estuviera alineado con el equilibrio de la vida y la muerte. Lucas no pudo evitar preguntarse si él, un simple mortal, podría alguna vez comprender ese equilibrio. Tras caminar durante un largo rato, llegaron a un claro en el bosque, donde se erguía una figura imponente, una piedra antigua, cubierta de musgo, cuyo contorno estaba marcado por extraños símbolos que Lucas no alcanzaba a entender. La muerte madrina se detuvo frente a la piedra y la observó en silencio. Lucas, igualmente, se quedó en silencio, sintiendo la gravedad del momento. «Este es un lugar sagrado», dijo finalmente la muerte madrina, su voz profunda y llena de significado. «Un lugar donde las decisiones no son fáciles. Aquí, todo lo que has aprendido hasta ahora será puesto a prueba». Lucas miró la piedra, y una extraña sensación recorrió su cuerpo. Sentía que algo lo estaba llamando desde el interior de ese monumento, como si un poder invisible lo atraía hacia él. Sus manos temblaron al acercarse, pero la muerte madrina lo detuvo con una mirada. «No te apresures», le advirtió. «Antes de hacer cualquier cosa, debes entender lo que está en juego. Este lugar representa la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Aquí, la vida y la muerte se encuentran, pero solo aquellos que saben cómo reconocer la conexión pueden cruzar hacia el otro lado». Lucas la miró confundido. «¿Y qué significa eso? ¿Qué debo hacer aquí?» La muerte madrina levantó una mano y tocó suavemente la piedra. Un resplandor tenue emergió de las grietas de la roca, y los símbolos comenzaron a brillar, iluminando la cara de Lucas con una luz suave y etérea. «Aquí, Lucas, se te presentará una decisión. El destino de tu vida y de los que te rodean está en tus manos. Pero antes de tomarla, debes recordar algo fundamental. Todo acto tiene consecuencias. Si eliges el camino del sacrificio, perderás algo importante. Si eliges el camino de la ambición, te arriesgas a perderte a ti mismo». Lucas sintió una oleada de incertidumbre. ¿Qué significaba esa elección? ¿Cuál de esos caminos debía seguir? Sabía que cada decisión que tomara cambiaría el rumbo de su vida, y no podía evitar preguntarse si estaba preparado para afrontar las consecuencias. «¿Qué debo elegir?», preguntó, con la voz cargada de ansiedad. La muerte madrina lo miró con calma y, tras un largo silencio, habló. «El tiempo no espera. Elige sabiamente, porque, aunque tienes libre albedrío, la vida te presentará oportunidades que jamás volverán. Todo lo que decides hoy marcará tu destino». Lucas miró la piedra una vez más. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Su mente se llenaba de preguntas, pero algo en su interior le decía que era hora de actuar. Sin saber por qué, un impulso lo llevó a colocar su mano sobre los símbolos brillantes de la piedra. Al hacerlo, una energía desconocida recorrió su cuerpo. La muerte madrina observó sin hablar, como si supiera que este era el momento crucial. Lucas cerró los ojos, sintiendo cómo la fuerza de la piedra lo envolvía. El resplandor aumentaba, y por un momento, sintió que su alma estaba siendo arrancada de su cuerpo, cruzando a otro plano de existencia. De repente, la luz desapareció. Lucas abrió los ojos y se encontró de nuevo en el claro. Pero algo había cambiado. La muerte madrina sonrió ligeramente, como si hubiese estado esperando este momento. «La decisión ha sido tomada», dijo ella. «Ahora, el camino hacia el entendimiento comienza de verdad». Lucas sentía un peso nuevo sobre sus hombros. La decisión que había tomado, aunque aún no comprendía su alcance, había marcado el comienzo de algo mucho más grande que él mismo. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sí sabía que ya no podía regresar atrás. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con una mezcla de incertidumbre y determinación. La muerte madrina lo miró fijamente. «Ahora, Lucas, tu viaje apenas comienza. Has tocado la piedra, has hecho tu elección. Y con ella, has abierto una puerta. La muerte y la vida son dos caras de la misma moneda, pero ahora, tú tendrás que caminar por el filo entre ellas.
Lucas respiró hondo, con el corazón palpitante. Sabía que el camino era incierto y peligroso, pero también sentía que había encontrado algo en su interior, algo que lo impulsaba a seguir adelante. No sabía cómo, ni qué encontraría en el futuro, pero estaba dispuesto a caminar ese sendero, sin importar lo que le esperara. Este fue el capítulo donde Lucas enfrentó su primer desafío real: tomar una decisión trascendental que marcaría su destino. La conexión entre la vida y la muerte comenzaba a revelarse ante él, y con ello, los secretos que su alma estaba destinada a descubrir. El futuro de Lucas estaba sellado, y la aventura recién comenzaba. Capítulo 6. La puerta del otro lado. Lucas se encontraba parado frente a la muerte madrina, sintiendo un nudo en el estómago. La elección que había hecho en el claro lo había llevado hasta un lugar del que no podía volver. Un lugar en el que la muerte no era solo un concepto abstracto, sino algo palpable, real. La puerta que ahora se abría ante él representaba ese paso hacia lo desconocido. La muerte madrina le hizo un gesto para que la siguiera. La escena había cambiado. Ya no estaban en el claro del bosque. Ahora se encontraban en un paisaje sombrío, rodeados de una niebla espesa que parecía tragarse todo a su paso. La tierra bajo sus pies estaba cubierta de hojarasca, y el sonido del viento era lo único que rompía el silencio absoluto que reinaba. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucas, temblando ligeramente, pero decidido a entender. La muerte madrina no respondió de inmediato. En cambio, se detuvo frente a una gran puerta de hierro, de aspecto antiguo, cubierta por una capa de óxido. No había bisagras, ni cerradura visible. Solo un pesado umbral, que parecía desafiar la naturaleza misma del tiempo. La puerta parecía haber estado allí por siglos, como si hubiese estado esperando por alguien. Este es el umbral entre la vida y la muerte, dijo la muerte madrina, su voz profunda y solemne. Aquí, no hay retorno. Aquellos que atraviesan esta puerta no regresan, porque se adentran en un plano donde el tiempo y el espacio se distorsionan. Lucas miró la puerta con cautela. Aunque su intuición le decía que no debía dar el siguiente paso, algo más en su interior le susurraba que esa puerta era el siguiente paso que debía tomar para desentrañar los misterios que lo rodeaban. ¿Y qué hay al otro lado?, preguntó, con una mezcla de temor y curiosidad. La muerte madrina lo miró fijamente antes de responder. Al otro lado está todo lo que has temido y deseado. Todo lo que has perdido y lo que aún puedes ganar. Pero para entenderlo, primero debes cruzar el umbral de lo incierto. Aquí no hay garantías. Solo el conocimiento y la verdad, pero también el sacrificio. Lucas sintió una extraña presión en el pecho. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. No podía ignorar la sensación que le recorría el cuerpo, la misma sensación que había tenido cuando tocó la piedra en el claro. Ahora, esa puerta le ofrecía un conocimiento aún mayor, pero a un precio que no estaba seguro de poder pagar. Con un suspiro profundo, Lucas dio un paso adelante, acercándose a la puerta de hierro. Cuando lo hizo, notó que la niebla comenzó a espesarse aún más a su alrededor, como si la misma atmósfera estuviera absorbiendo su ser. Cada paso lo acercaba más a la oscuridad, pero no podía retroceder. Su destino ya había sido sellado. La muerte madrina extendió la mano y tocó la puerta, liberando un sonido bajo, como un eco lejano. El hierro crujió, y de repente, la puerta se abrió lentamente, revelando un vacío inquietante. Lucas vaciló por un momento. Sus pensamientos eran una maraña de incertidumbre, pero su corazón le decía que debía cruzar. No podía regresar, no sin conocer la verdad. Así que, con valentía, dio un paso adelante, atravesando el umbral que se alzaba frente a él. Al cruzar la puerta, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Los sonidos del bosque, la niebla, la atmósfera misma, se desintegraron en un instante. En su lugar, se encontró en un vasto vacío de oscuridad, con apenas una tenue luz flotando en el horizonte. A su alrededor, solo había un espacio sin límites, una sensación de inestabilidad. Lucas miró hacia atrás, pero la puerta ya no estaba. Solo quedaba la oscuridad. ¿Qué es este lugar?, preguntó, sintiendo como la ansiedad comenzaba a invadirlo. Este es el lugar entre mundos, respondió la muerte madrina, cuya figura parecía surgir de las sombras, como una presencia eterna en ese vacío. Aquí, las almas se encuentran antes de pasar a su destino final. Un lugar donde todo lo que ha sido y todo lo que será convergen. Lucas se sentó,
confundido y sin saber qué hacer. Las palabras de la muerte madrina sonaban profundas, pero él no podía comprender su verdadero significado. Solo sabía que estaba atrapado entre dos mundos, sin un camino claro hacia adelante. ¿Qué debo hacer aquí?, preguntó, casi desesperado. La muerte madrina lo observó un momento antes de responder. Aquí, Lucas, tienes una última oportunidad para elegir. Cada alma que cruza este umbral debe decidir su destino: continuar el viaje hacia lo que le espera en el más allá, o regresar al mundo de los vivos, pero con un precio. Lucas sintió una oleada de miedo recorrer su cuerpo. Esa decisión le parecía aún más aterradora que la primera que había tomado. ¿Podía regresar? ¿Debía regresar? La vida que había dejado atrás lo llamaba, pero sabía que el conocimiento que estaba buscando no podía ser adquirido sin sacrificios. ¿Y si elijo regresar?, preguntó con voz quebrada. La muerte madrina le dedicó una mirada grave. Si eliges regresar, perderás algo muy valioso. Pero, a su vez, te será dado algo a cambio: el poder de cambiar el curso de tu vida. Sin embargo, recuerda, Lucas, que todo lo que se gana tiene un costo. Nada es gratuito en este mundo. Lucas cerró los ojos, sintiendo cómo la presión sobre su pecho aumentaba. No había respuesta fácil, pero algo en su corazón le decía que debía arriesgarse, que no podía renunciar a la oportunidad de aprender la verdad, incluso si eso significaba perder algo en el camino. Este capítulo mostró a Lucas en el límite entre la vida y la muerte, enfrentándose a su destino en un lugar de transición. La decisión de atravesar la puerta le ha ofrecido una visión más profunda del misterio que lo rodea, pero también lo ha colocado ante una nueva encrucijada. Ahora, el joven debe decidir si sigue adelante en su búsqueda de conocimiento, o si regresa a la vida con el peso de las consecuencias. Capítulo 7. La visión de la verdad. Lucas, después de cruzar la puerta del umbral y encontrarse en ese extraño vacío entre mundos, había sido invadido por una sensación de desorientación. El espacio a su alrededor era extraño y fluido, como si las reglas del tiempo y la materia ya no existieran. No sabía si había pasado minutos o horas desde su llegada. Todo lo que podía ver era una luz tenue y un horizonte distante que parecía desvanecerse y reconfigurarse constantemente. De repente, un susurro cortó el silencio, una voz que parecía venir de todas partes a la vez, resonando en su mente. Lucas, tu decisión no será fácil. Pero ahora, has llegado al momento en que conocerás la verdad. La muerte madrina apareció frente a él, emergiendo de la niebla densa que había comenzado a rodearlo. Su figura se alzó, imponente, como un ser que pertenecía tanto al pasado como al futuro. Su mirada penetró en el alma de Lucas, como si pudiera leer cada uno de sus pensamientos más profundos. Lo que buscas está delante de ti, dijo, señalando hacia un punto en la lejanía donde la luz parecía concentrarse, como si hubiera una revelación aguardando. Lucas dio un paso hacia adelante, su cuerpo temblando de incertidumbre, pero su mente impulsada por la necesidad de saber. Cada paso que daba parecía acercarlo más a la visión de la verdad que tanto había anhelado. Los ecos de sus pensamientos y recuerdos lo rodeaban como sombras, y su corazón latía con fuerza, sin poder prever lo que encontraría al final de ese camino. Mientras avanzaba, el paisaje comenzó a cambiar. La niebla se disipaba lentamente, y en su lugar surgían imágenes que se desplegaban ante sus ojos como una serie de escenas que nunca había visto, pero que de alguna manera le resultaban familiares. Eran recuerdos fragmentados, piezas del pasado, de su vida, pero también de vidas ajenas, de momentos que parecían pertenecer tanto a él como a otros. Primero vio a su madre, cuando era niño, abrazándolo con una sonrisa llena de amor. Luego, se encontró con un rostro desconocido, un hombre mayor con una expresión grave y solemne. Ese rostro le transmitió una sensación extraña, como si lo conociera, pero no pudiera recordar su nombre. Las imágenes continuaron. Vio a alguien que parecía ser el mismo, parado frente a un camino oscuro y sinuoso, y a lo lejos, una figura encapuchada observándolo. La figura levantó la mano, señalándole, y el joven no pudo evitar acercarse. Sin embargo, antes de que pudiera ver más, la imagen se desvaneció como si fuera un sueño. Lucas se detuvo, tratando de comprender todo lo que había visto. A medida que la neblina comenzó a disiparse, las escenas se hicieron más claras. Finalmente, frente a él apareció una escena que lo dejó sin aliento. Era el momento en que había cruzado la puerta,
ese primer paso que había dado en busca de conocimiento. Pero lo que vio ahora no era un simple recuerdo, era una visión de lo que podría haber sido. Una versión del mismo que había tomado un camino diferente. En esa otra vida, su rostro no reflejaba dudas ni miedo, sino una determinación feroz. La muerte madrina observaba a Lucas en silencio, sus ojos brillando con una intensidad indescriptible. Este es el lugar donde los hilos del destino se entrelazan. Cada decisión que tomas crea una nueva realidad, un nuevo camino. Pero también hay momentos en los que esas decisiones ya no pueden ser revertidas, y el futuro se define con la certeza de lo irremediable. Lucas se acercó, todavía asombrado por lo que veía, con el alma llena de preguntas. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, tratando de comprender lo que sus ojos estaban viendo. Lo que ves no es solo el reflejo de tus propios miedos y deseos. Es una visión de lo que eres, lo que podría ser, y lo que puedes llegar a ser, respondió la muerte madrina con voz grave. La verdad que buscas está en la elección que harás. Y esa elección definirá no solo tu destino, sino el de todos aquellos a quienes toques. Lucas sintió una extraña presión en su pecho. Las imágenes ante él eran abrumadoras, y la sensación de estar parado en el filo de un abismo lo aterraba. Pero, al mismo tiempo, entendió que ese era el momento de su vida en el que debía decidir qué hacer con todo lo que había aprendido. Debía abrazar su destino tal como era, o intentar cambiarlo. La muerte madrina le dio un leve toque en el hombro. Lo que decides aquí y ahora determinará si te conviertes en lo que has visto, o si hay otro camino esperando por ti. No todo está escrito, pero algunas cosas ya no se pueden modificar. La vida y la muerte se entrelazan, y tú eres el que debe decidir dónde se cortan los hilos. Lucas respiró hondo, mirando hacia el horizonte. Ya no era un niño. Ya no era el mismo joven que había cruzado la puerta por curiosidad o temor. Ahora, ante él se extendía el vasto y oscuro camino de su destino, y en sus manos descansaba la oportunidad de darle forma. Dio un paso más, dispuesto a tomar la decisión que lo llevaría a conocer la verdad. Este capítulo reveló a Lucas una serie de visiones que lo conectaron con su propio pasado y futuro. La muerte madrina le presentó una oportunidad única de comprender cómo sus decisiones habían trazado su vida y cómo el futuro seguía siendo incierto. El momento de la verdad estaba cerca, y Lucas debía enfrentar la dura realidad de que su destino dependía de la elección que estaba por hacer. Capítulo 8. La decisión inminente. Lucas, todavía absorbido por la visión de lo que podría haber sido, se encontraba ante una encrucijada. Las imágenes de su vida pasaban ante él como una película que se desvanecía a cada paso que daba. Había visto lo que podría haber sido y lo que posiblemente sería si tomaba ciertas decisiones. Pero en ese momento, la incertidumbre lo dominaba. A su alrededor, la niebla, que antes parecía ser una presencia constante, se había disipado casi por completo. Ahora solo quedaba un vasto paisaje vacío que parecía no tener fin. Solo el sonido de su respiración era audible, y su mente seguía procesando todo lo que había presenciado en las visiones anteriores. Cada uno de esos recuerdos o futuros posibles se mezclaba en un torbellino de emociones y pensamientos. Frente a él, la muerte madrina permanecía en silencio. Su figura inmóvil contrastaba con la confusión y la agitación de Lucas. Su rostro, enigmático y tranquilo, parecía entender lo que él sentía sin necesidad de palabras. Era como si ella estuviera esperando que él tomara la decisión, pero sin presionarlo. Lucas no sabía si podía confiar en lo que había visto. ¿Podía cambiar su destino? ¿Podía revertir el dolor de las decisiones pasadas? Sabía que el camino que había recorrido no había sido perfecto. Había tomado decisiones equivocadas, había dejado atrás oportunidades, pero también había encontrado momentos de alegría y satisfacción. Y sin embargo, al ver esas visiones de una vida alternativa, sintió una punzada de arrepentimiento, como si su vida no hubiera sido suficiente. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente Lucas, su voz temblorosa, mientras miraba a la muerte madrina. Ella no respondió inmediatamente. En lugar de eso, hizo un gesto hacia el horizonte vacío. Lo que ves ante ti no es más que una de muchas posibilidades, respondió con suavidad. Tu vida ha estado llena de elecciones, algunas correctas, otras equivocadas, pero todas necesarias. Lo que está por venir depende de cómo decidas caminar ahora. Lucas frunció el ceño, tratando de entender. La incertidumbre de la situación lo envolvía como un manto,
y su mente no dejaba de dar vueltas a las preguntas sin respuesta. Pero, ¿y si elijo mal? ¿Qué pasa si me equivoco otra vez? Preguntó, con un temor que nunca antes había experimentado. La idea de equivocarse una vez más, de arruinar todo lo que había construido, lo paralizaba. La muerte madrina, con un movimiento fluido, se acercó a él. Su presencia era tranquila, como una sombra que no amenazaba, pero que no se podía ignorar. El miedo a equivocarse es natural, Lucas. Pero la vida no es sobre no cometer errores. Es sobre aprender de ellos, crecer a partir de ellos. Lo que está por venir es tan incierto como lo que ya ha sido. No todo está predestinado, pero algunos caminos son más difíciles que otros. Solo tú puedes decidir cuál tomar. Un silencio pesado se instaló entre ellos mientras Lucas reflexionaba sobre sus palabras. Estaba claro que no había respuestas fáciles. No existía una única opción correcta. Cada decisión que tomara abriría nuevas puertas, pero también las cerraría. En ese momento, la magnitud de la responsabilidad de su vida se hizo presente. Finalmente, Lucas respiró profundamente y miró a la muerte madrina con una nueva resolución. Tal vez no podría cambiar su pasado, pero sí podía influir en lo que estaba por venir. Estoy listo, dijo, con una calma que ni él mismo había esperado encontrar. La muerte madrina asintió lentamente, como si estuviera esperando esa respuesta. Bien, Lucas. Entonces, adelante. La decisión ya está tomada. El camino es tuyo, y las consecuencias son las tuyas también. Con una última mirada hacia ella, Lucas dio un paso hacia el horizonte, donde el vacío aún se extendía. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no sentía miedo. La incertidumbre seguía presente, pero ahora entendía que era una parte esencial de la vida. La decisión que había tomado era solo el comienzo de lo que vendría. Y, aunque el camino sería difícil, ya no temía enfrentar lo desconocido. En este capítulo, Lucas se enfrenta a la difícil decisión de qué camino tomar, con el peso de las visiones del futuro y del pasado en su mente. La muerte madrina lo guía hacia la comprensión de que las decisiones son personales y que el miedo es solo un obstáculo. Al final, Lucas decide avanzar, tomando el control de su destino, preparado para enfrentar lo que venga. Capítulo 9. La elección difícil. Lucas caminaba solo, pero ya no se sentía como antes. Algo había cambiado en su interior después de la conversación con la muerte madrina. La incertidumbre seguía pesando en su pecho, pero ahora comprendía que el peso no solo estaba en las decisiones pasadas, sino en las futuras. Todo parecía estar entrelazado de alguna manera, un juego complejo de causas y efectos que solo él podría desentrañar. Al principio, el paisaje seguía siendo vasto y desolado, como una extensión infinita de terreno vacío. No había señales de vida, ni de movimiento, solo el silencio absoluto. Sin embargo, conforme avanzaba, la atmósfera empezó a cambiar. El aire se volvió más pesado, como si el mundo mismo estuviera respirando con él, esperando que tomara una decisión. De pronto, una figura apareció frente a él, emergiendo de la niebla que empezaba a formarse. Lucas la observó con cautela, sin saber qué esperar. La figura era humana, pero al mismo tiempo, algo en ella no parecía real. Era como una sombra, un reflejo de algo que no pertenecía a este mundo. Lucas. La figura susurró su nombre con una voz etérea, como un eco lejano. Lucas se detuvo en seco, su corazón acelerado. La voz no era desconocida, la había escuchado en algún lugar, en algún momento. Pero ahora, en este mundo extraño, parecía pertenecer a otro plano, más allá de la comprensión humana. ¿Quién eres?, preguntó Lucas, su voz resonando en el aire vacío. La figura no respondió inmediatamente. Solo dio un paso hacia él, y con cada paso, la niebla parecía disiparse un poco más. A medida que se acercaba, Lucas pudo distinguir más detalles de su rostro. Era una mujer, pero no como cualquier otra. Su mirada era profunda, como si pudiera ver a través de él, a través de su alma. Soy el reflejo de tus decisiones no tomadas, dijo finalmente la figura, su voz cargada de una sabiduría que Lucas no podía comprender del todo. Las elecciones que dejaste atrás, las que evitaste por miedo o por duda. Aquí, en este lugar, todo lo que has dejado ir tiene una forma. Lucas sintió una punzada en el corazón. ¿Qué significaba eso? ¿Qué se suponía que debía hacer con esas decisiones no tomadas?
¿Qué quieres de mí? Preguntó, su voz temblorosa, sin poder ocultar el miedo que empezaba a invadirlo. La figura levantó una mano hacia él, y un brillo tenue iluminó el aire entre ellos. Era una luz suave, casi cálida, pero con un matiz de tristeza. No quiero nada, Lucas. Solo mostrarte lo que hay detrás de lo que no elegiste. Lo que te has perdido al caminar por un solo camino. No hay arrepentimiento aquí, solo revelación. Lucas miró hacia abajo, perdido en sus pensamientos. ¿Qué había dejado pasar? ¿Cuántas veces había decidido un camino solo para descubrir más tarde que el otro, el que había evitado, tenía algo que ofrecerle también? La vida, pensaba, no era solo cuestión de acertar o fallar. A veces, los caminos eran simplemente diferentes. La figura se acercó más, su presencia envuelta en una sensación de paz inquietante. La mujer extendió su mano hacia él, no en una invitación, sino en una muestra de comprensión. Tú decides lo que quieres ver. Lo que quieres aprender. Aquí, los caminos no son más que espejos. ¿Estás listo para enfrentarlos? Lucas no podía negar que tenía miedo. El miedo era su compañero constante, la sombra que se proyectaba sobre cada decisión importante. Pero también sabía que si no daba ese paso, si no enfrentaba lo que la figura quería mostrarle, nunca podría entender su vida de manera completa. Con un suspiro profundo, Lucas extendió la mano hacia ella. Estoy listo, dijo con determinación, aunque su corazón aún temblaba. La figura sonrió ligeramente, y sin decir más, la luz que la rodeaba se intensificó, envolviendo a Lucas en una brillante aurora de claridad. El paisaje cambió rápidamente, y de repente, estaba ante una nueva visión de su vida. Escenas que se desarrollaban como fragmentos dispersos de una película. Cada imagen era diferente de las que había visto antes, y cada una era una elección diferente que había evitado. En este capítulo, Lucas se enfrenta a las elecciones no tomadas de su vida, presentadas por una figura misteriosa. A través de esta revelación, comienza a comprender que el miedo a las decisiones erróneas no debe paralizarlo, sino que es parte de la comprensión de su vida y de lo que podría haber sido. La figura le muestra la importancia de tomar responsabilidad por las elecciones pasadas y abrirse a las que están por venir. Capítulo 10. El peso de las decisiones. Lucas se encontró rodeado por un torbellino de imágenes, cada una más vívida y palpable que la anterior. No eran simples recuerdos, ni sueños olvidados. Eran visiones de lo que había dejado atrás, de lo que pudo haber sido y lo que nunca fue. Las escenas se sucedían rápidamente ante sus ojos, tan reales como la vida misma, pero tan distantes como si nunca las hubiera tocado. Al principio, las imágenes parecían confusas y desordenadas, pero pronto comenzaron a tomar forma. En una, lo veía él mismo tomando una decisión importante, un paso hacia adelante en una dirección que había elegido con seguridad. Sin embargo, la siguiente escena lo mostraba retrocediendo, temeroso de lo que podía suceder. Era como si hubiera sentido que no estaba preparado para afrontar lo que la vida le ofrecía, y esa duda lo había detenido en seco. Lucas trató de mirar más de cerca, pero las imágenes cambiaban constantemente, casi como si estuvieran burlándose de él. Cada vez que intentaba centrarse en una de ellas, otra lo empujaba hacia atrás, como un río impetuoso que lo arrastraba sin misericordia. Cada visión lo dejaba con una sensación de vacío, como si esas decisiones no fueran más que sombras de lo que realmente quería para sí mismo. De repente, la figura que había aparecido antes, esa sombra etérea que lo había guiado, apareció nuevamente ante él. Su presencia era calmada y reconfortante, pero también emanaba una sabiduría que Lucas aún no comprendía completamente. Todo lo que ves, Lucas, son los reflejos de tus elecciones. Las que tomaste, las que evitaste, y las que nunca te atreviste a hacer. Cada decisión lleva consigo un peso, un destino que cambia el curso de tu vida. Sin embargo, lo que ves aquí no es un castigo, sino una oportunidad para comprender el impacto de esas decisiones en tu ser. Lucas miró a la figura con los ojos llenos de dudas. No entendía. Había sentido que todas esas decisiones se habían escapado de sus manos, como si hubiera sido incapaz de controlarlas. ¿Y qué se supone que debo hacer con todo esto? Preguntó con voz quebrada, su corazón aún cargado por el peso de lo que veía. La figura lo observó con una mirada profunda, como si le estuviera leyendo el alma. Con calma, dio un paso hacia él y le tocó el hombro, transmitiéndole una sensación extraña de consuelo. No es el qué lo que importa, Lucas, sino el quién.
Eres tú el que debe aprender a convivir con lo que has vivido. El miedo a la equivocación, la culpa por lo no hecho, solo te alejan de la verdad. Cada decisión que tomaste te ha hecho ser quien eres ahora. No puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender a abrazar el futuro con la confianza de que tus elecciones, sean las que sean, son parte de tu crecimiento. Lucas se quedó en silencio, procesando las palabras de la figura. A medida que las imágenes continuaban a su alrededor, algo comenzó a despejarse en su mente. No podía seguir cargando con el peso del arrepentimiento. No podía seguir persiguiendo lo que había dejado atrás sin comprender que esas elecciones también formaban parte de su historia. El viento comenzó a soplar más fuerte, como si el universo mismo intentara sacudirle la mente y el alma. Las visiones se volvieron más suaves, más claras, hasta que finalmente desaparecieron. Lo que quedó fue el presente, el momento en el que Lucas se encontraba, con el corazón un poco más ligero, aunque todavía lleno de dudas. La figura le dio una última mirada antes de desvanecerse lentamente, dejándolo solo una vez más. En este capítulo, Lucas finalmente comienza a comprender el peso de sus decisiones. La figura misteriosa le enseña que, aunque no puede cambiar lo que ha hecho, sí puede aprender de lo que ha vivido. Aceptar sus decisiones, tanto las buenas como las malas. Es el primer paso para encontrar paz en su corazón y para poder avanzar hacia el futuro sin miedo. Capítulo 11. El eco de las elecciones. Lucas despertó en el mismo lugar donde había cerrado los ojos, pero algo había cambiado. El aire que antes le parecía denso y sofocante, ahora se sentía fresco, como si las sombras que lo habían acompañado comenzaran a disiparse. Sin embargo, el peso de lo que había vivido seguía presente, una marca indeleble que no se borraba fácilmente. Mientras se levantaba, observó el entorno con una sensación diferente. El paisaje que antes había parecido distante, ahora lo sentía cercano, como si de alguna forma estuviera más conectado con él. Al principio, no podía identificar exactamente qué había cambiado, pero entonces lo comprendió. El eco de sus decisiones seguía resonando, pero ya no era un ruido ensordecedor. Ahora era un susurro, un recordatorio suave pero firme de que todo lo vivido tenía un propósito. Caminó por el sendero que lo había llevado hasta aquí, sus pasos ahora más firmes, aunque llenos de incertidumbre. Los árboles, que antes parecían imponentes y distantes, ahora lo acompañaban como si fueran viejos amigos. En su mente, las imágenes de sus elecciones pasadas seguían apareciendo, pero ya no las veía con el mismo temor. En lugar de arrepentirse, comenzaba a aceptarlas como parte de su historia. En el camino, se encontró con una figura que no había visto antes. Era una anciana, de rostro arrugado pero sereno, sentada junto a un tronco caído. Su mirada penetrante parecía comprender mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Cuando sus ojos se encontraron, Lucas sintió una sensación de calma que lo invadió por completo. «Has llegado lejos, muchacho», dijo la anciana, su voz suave pero llena de sabiduría. «El peso de tus decisiones ya no te aplasta como antes. Pero no olvides que el eco de todo lo que has hecho seguirá contigo, por siempre. No para atormentarte, sino para enseñarte. Cada paso que diste, por pequeño que fuera, te ha llevado hasta aquí». Lucas la miró, intentando comprender sus palabras. ¿Era esto todo lo que quedaba por hacer? ¿Aceptar que sus decisiones ya no podían cambiarse? ¿Y si no podía encontrar un camino hacia lo que había perdido? La anciana, como si hubiera leído sus pensamientos, sonrió con suavidad. «No te preocupes por lo que ya no está. La vida tiene maneras de enseñarnos lo que necesitamos aprender, incluso cuando creemos que hemos perdido todo. Tus decisiones, Lucas, son las raíces de tu ser. No puedes arrancarlas, pero puedes permitir que te alimenten». Lucas cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de las palabras de la anciana. El eco de sus decisiones seguía resonando en su mente, pero ahora ya no lo asustaba. En lugar de verlo como una carga, comenzaba a comprenderlo como una guía, como algo que lo había llevado hasta este preciso momento. Con una última mirada hacia la anciana, que seguía sentada en su rincón, Lucas dio un paso más en su camino. Ya no caminaba solo, aunque no pudiera ver más allá de la niebla que lo rodeaba. Sabía que cada paso que daba estaba construido sobre las decisiones pasadas, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. En este capítulo, Lucas aprende a escuchar el eco de sus decisiones, a aceptar que todo lo que ha vivido lo ha llevado hasta donde está ahora.
La anciana le muestra que sus elecciones, aunque no puedan cambiarse, son las raíces de su existencia y que el aprendizaje que surge de ellas es la clave para avanzar. Capítulo 12. La visión del futuro. A medida que Lucas avanzaba por el sendero, la luz del sol se filtraba a través de las ramas de los árboles, creando patrones brillantes sobre el suelo. El aire estaba cargado de una calma profunda, como si el mundo entero hubiera dejado de moverse por un instante para permitirle reflexionar. De repente, un susurro rompió el silencio, una voz familiar, pero extraña, que surgió de lo más profundo de su ser. La voz de la muerte madrina, aquella figura que había estado a su lado en cada uno de sus momentos cruciales. No temas, Lucas. Lo que has vivido no es el final. La muerte, como siempre he dicho, no es el fin, sino el comienzo de algo nuevo. Tú has sido elegido, como todos los demás antes que tú, para experimentar el peso de las decisiones y la levedad de la liberación. Lucas se detuvo en seco. Esa voz. ¿Era real? ¿O simplemente una manifestación de su mente? Miró alrededor, buscando alguna señal, pero no vio nada. La brisa suave movía las hojas de los árboles, pero todo lo demás permanecía inmóvil. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz resonando en el aire tranquilo, como si las palabras de la muerte madrina se hubieran hecho eco en todo el bosque. La voz se hizo más clara, más cercana. Esta vez, Lucas no podía escapar de la sensación de que alguien, o algo, lo observaba. Lo que has experimentado hasta ahora es solo una fracción de lo que está por venir. La verdad es que todo lo que has vivido, tus sufrimientos, tus pérdidas, tus victorias, te han preparado para el siguiente paso. El futuro que imaginas aún no ha llegado, pero ya está marcado por lo que has hecho. Y es tu elección el cómo deseas caminar hacia él. Lucas cerró los ojos, tratando de comprender las palabras que lo envolvían. El futuro. ¿Era esto lo que la muerte madrina quería decirle todo el tiempo? Que no era solo una figura de miedo, sino también una guía, un símbolo de los caminos que él aún podía tomar. Una visión apareció entonces ante él, no en sus ojos, sino en su mente. Vio un futuro donde él estaba de pie, fuerte y decidido, ante un paisaje oscuro, lleno de desafíos y sombras, pero también de luces intermitentes. Un futuro donde sus decisiones, tanto las buenas como las malas, se unían para darle forma a un destino que aún no podía comprender completamente. El eco de la muerte madrina lo acompañó. Las sombras que ves no son obstáculos, Lucas, sino oportunidades para aprender. Tienes el poder de elegir, como lo has hecho siempre, pero ahora comprendes las consecuencias. El futuro que has visto no es inquebrantable, sino maleable, depende de lo que decidas hacer con la sabiduría que has ganado. Lucas abrió los ojos, y por un momento, el bosque parecía más cercano, como si de alguna manera las palabras de la muerte madrina hubieran tejido una conexión más profunda entre él y el entorno. Entonces, ¿todo lo que he vivido es solo el principio de algo más grande?, preguntó, casi para sí mismo. La voz de la muerte madrina, suave y calmada, respondió con una última afirmación. Todo lo que has vivido te ha preparado para este momento. Ahora tienes la capacidad de elegir, Lucas. El futuro está frente a ti, y solo tú decidirás qué camino seguir. Con una nueva sensación de claridad, Lucas dio un paso adelante. No estaba solo en este camino, y aunque la incertidumbre seguía presente, ahora la veía con otros ojos. Sabía que su destino estaba en sus manos, pero que su viaje aún no había terminado. En este capítulo, Lucas recibe la visión de su futuro, que lo llena de una nueva comprensión sobre su destino y las decisiones que debe tomar. La muerte madrina se convierte en una guía, mostrando que el futuro está determinado no solo por lo que ha sucedido, sino por lo que Lucas elija hacer a partir de ahora. Capítulo 13. El enfrentamiento con la sombra. Lucas avanzaba ahora con una renovada sensación de determinación, pero también con un peso en el pecho. El eco de las palabras de la muerte madrina resonaba en su mente, y aunque las dudas aún se asomaban, algo en su interior le decía que debía continuar. El bosque comenzó a volverse más denso a medida que caminaba. Las sombras se alargaban, y el aire se volvía más pesado, como si el entorno mismo estuviera guardando un secreto oscuro. La sensación de que algo lo observaba no lo dejaba, y por más que trataba de no pensar en ello, no podía evitarlo. En ese instante, una presencia extraña se sintió frente a él. No era un sonido, ni una visión, sino una sensación palpable.
como si el mismo bosque hubiera comenzado a volverse consciente de su presencia. Lucas se detuvo y miró a su alrededor, su corazón latiendo más rápido. Y entonces, apareció. De las sombras, emergió una figura alta, envuelta en oscuridad. Su forma era difícil de distinguir, como si estuviera hecha de la misma niebla espesa que envolvía el bosque. Lucas sintió una fuerza inhumana emanando de ella, un poder frío que parecía querer aplastarlo. Era la sombra. La figura se acercó, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Lucas, a pesar de su miedo, se mantuvo firme. Recordó las palabras de la muerte madrina, que le habían hablado sobre las oportunidades que las sombras representaban. Esta sombra no era una simple manifestación de maldad, sino una parte esencial de su viaje, una prueba que debía enfrentar si quería seguir adelante. La sombra habló. Su voz era como un susurro helado que parecía penetrar en la mente de Lucas. Has llegado hasta aquí, joven, pero ¿qué harás ahora? ¿Lucharás contra lo inevitable o te rendirás ante lo que no puedes comprender? Lucas apretó los puños, su mente trabajando a toda velocidad. Sabía que esta era la verdadera prueba, el enfrentamiento con lo desconocido. La sombra no solo era un enemigo externo, sino una manifestación de sus propios miedos y dudas. Si no podía enfrentarse a ella, entonces no podría avanzar en su viaje. No me rendiré, respondió Lucas con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. La sombra se rió, un sonido bajo que heló el aire. ¿Crees que tus palabras cambiarán el curso de los eventos? ¿Qué puedes controlar lo que te acecha? Todos los que han llegado hasta aquí han sucumbido a la oscuridad. ¿Qué te hace diferente? Lucas respiró profundamente. La sombra lo desbordaba, pero algo en su interior comenzó a brillar con fuerza. Sabía que debía enfrentarla, no con miedo, sino con comprensión. No era solo una lucha física, sino un enfrentamiento con su propio interior. No soy como los demás, dijo, mirando fijamente a la sombra. He aprendido a ver más allá de lo que se muestra. Tú no eres mi fin, eres mi prueba. La sombra pareció vacilar por un momento, como si las palabras de Lucas la hubieran tocado de alguna manera. Pero no cedió. En cambio, se deshizo en una espiral de niebla que se desvaneció rápidamente, dejando a Lucas solo en el denso bosque. Un silencio profundo lo envolvió, y aunque la amenaza de la sombra había desaparecido, Lucas sabía que aún quedaba mucho por hacer. Había dado el primer paso en su enfrentamiento con su propio destino, y aunque la oscuridad había cedido, el camino hacia la luz no estaba cerca de terminar. En este capítulo, Lucas se enfrenta a la sombra, una manifestación de sus miedos y dudas. A través de este enfrentamiento, logra comprender que la lucha no es solo contra fuerzas externas, sino también contra sus propios temores internos. La batalla le otorga una visión más clara de su propósito y lo prepara para los desafíos que aún le esperan. Capítulo 14. La luz en la oscuridad. Lucas se quedó un largo rato de pie, respirando con dificultad. El aire aún cargado con la sensación de la presencia de la sombra parecía menos denso, aunque no menos inquietante. Había superado la prueba, pero algo dentro de él sabía que este solo era el comienzo de una travesía mucho más profunda. El bosque que lo rodeaba, aunque parecía ser el mismo, ahora se sentía diferente, como si cada árbol, cada hoja, estuviera observando sus pasos. Mientras caminaba, el sonido de sus pasos se mezclaba con el murmullo de las hojas movidas por el viento. Se detuvo un instante, cerrando los ojos para escuchar mejor. El viento parecía llevar consigo una melodía distante, casi como un susurro que no podía identificar. Cuando los abrió nuevamente, vio una figura al final de un pequeño claro en el bosque. No era una figura humana, pero sí algo que lo atraía con una fuerza inexplicable. Era una luz suave, cálida, diferente a todo lo que había experimentado en el mundo sombrío del bosque. Avanzó con cautela. Cada paso lo acercaba más a la fuente de esa luz. Conforme se acercaba, la luz adquiría una forma más definida, casi como una esfera suspendida en el aire. No era cegadora, pero brillaba con una intensidad que parecía tener vida propia. Al llegar lo suficiente cerca, la esfera se deshizo en una explosión de pequeñas partículas brillantes que danzaron alrededor de su cuerpo. En ese momento, Lucas sintió una calma profunda que nunca había experimentado antes. Una sensación de paz se apoderó de él, como si la luz hubiera tocado algo en su interior, algo que había estado dormido o perdido.
La sensación de miedo que lo había acompañado desde que comenzó su viaje se disipó, dejándole una claridad nueva. De pronto, una voz suave y cálida emergió de la luz, como un eco que parecía provenir de todas partes a la vez. Lucas no se sorprendió. Ya había comprendido que este viaje lo estaba guiando hacia algo más grande que él, algo más allá de la comprensión humana. «Has pasado la primera prueba», dijo la voz, que parecía resonar dentro de su mente más que en sus oídos. La sombra era tu miedo, tus dudas, todo aquello que te impedía ver con claridad. Ahora que la has enfrentado, la oscuridad no podrá envolverte tan fácilmente. Lucas, aún recuperándose de la intensidad de lo sucedido, levantó la cabeza hacia la luz. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, sintiendo que una nueva pregunta surgía dentro de él. Ya no era el joven perdido que llegó al bosque. Algo había cambiado. «Debes seguir adelante», respondió la voz, ahora más suave. «La luz te guiará, pero también tendrás que aprender a buscarla en ti mismo. Cada paso que des te llevará más cerca de la verdad que buscas». La esfera de luz se fue desvaneciendo lentamente, dejando una sensación de serenidad en el aire. Lucas permaneció en el claro un largo momento, aún procesando lo que había sucedido. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero algo en su corazón le decía que, ahora que había visto la luz, nunca volvería a caminar en la oscuridad de la misma manera. Con una nueva resolución, comenzó a caminar nuevamente, pero esta vez con un propósito renovado. La luz interior que había despertado dentro de él lo acompañaría, y aunque el camino seguía siendo incierto, Lucas ya no temía avanzar. En este capítulo, Lucas experimenta una revelación profunda al encontrar una luz en el bosque oscuro, que le ofrece paz y claridad. Esta luz, simbolizando la verdad y la superación de sus miedos, lo prepara para los nuevos desafíos que le aguardan, ayudándole a ver el mundo con nuevos ojos. Este momento marca un punto de inflexión importante en su viaje hacia la autocomprensión. Capítulo 15. La revelación del pasado. Lucas avanzaba con paso firme, aunque su mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que había experimentado. La luz, la sombra, las voces susurrantes, todo parecía llevarlo hacia un destino inevitable. Mientras caminaba, el aire se iba volviendo más denso nuevamente, como si una neblina densa y fría comenzara a cubrir su camino. Podía sentir que se aproximaba a un lugar clave en su viaje, aunque no sabía exactamente qué le aguardaba. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar levemente. Miró hacia adelante, donde un resplandor pálido comenzó a brillar entre los árboles. Sin pensarlo dos veces, se adentró hacia el resplandor, guiado por una intuición que no podía explicar. El camino lo condujo a una cueva oculta entre las rocas. Era un lugar apartado, sombrío y profundo. Sin embargo, el resplandor que había visto provenía de su interior. Adentrándose en la cueva, se dio cuenta de que las paredes estaban cubiertas con extraños grabados, imágenes y símbolos que no reconocía. Parecían antiguos, casi como si hubieran sido hechos por una civilización perdida. Al acercarse, pudo distinguir una figura en el centro de la cueva, un espejo. Su marco, ornamentado y tallado a mano, reflejaba una luz suave, pero la superficie del cristal era diferente a cualquier espejo que hubiera visto antes. No reflejaba su rostro, sino algo más. Algo que estaba mucho más allá de su tiempo. Lucas se acercó lentamente, cauteloso. El reflejo en el espejo se distorsionó, y comenzó a mostrar imágenes del pasado. Figuras oscuras, escenas de batallas olvidadas, voces de personas que hablaban en idiomas que no entendía. Pero luego, de repente, la imagen cambió. Vio a un hombre, su rostro era borroso, pero había algo familiar en él. El hombre parecía estar mirando directamente a Lucas, y en sus ojos, podía ver una tristeza profunda, como si estuviera atrapado en el tiempo. Lucas sintió una presión en el pecho mientras observaba la figura. Un frío recorrió su espina dorsal y, por un instante, se vio a sí mismo de niño, jugando en una pequeña casa en el campo. Recordó a su madre, las historias que le contaba, la sensación de seguridad en sus brazos. Pero algo no estaba bien. El reflejo del hombre en el espejo comenzó a hablar, sus palabras eran lentas y sombrías. El destino de tu linaje está atado a las sombras que buscas enfrentar. Lo que has heredado no es solo un legado de lucha, sino también un peso que cargarás por siempre. Lucas retrocedió, abrumado. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era el hombre en el espejo?
¿Y por qué sentía que su propia historia estaba conectada con la oscuridad que había estado persiguiendo? Las imágenes en el espejo cambiaron nuevamente, mostrándole algo más claro. Su propia figura, más joven, en una noche oscura, de pie frente a una puerta. La puerta se abrió lentamente, como si fuera una invitación, y al cruzarla, una tormenta de luz lo envolvía. Pero antes de poder ver lo que había dentro, la imagen se desvaneció. Lucas se quedó en silencio, mirando el espejo, intentando comprender lo que acababa de presenciar. La visión había sido tan vívida, tan real, pero también tan confusa. Se dio cuenta de que algo mucho más grande que él mismo estaba en juego. Su viaje no solo era una búsqueda de respuestas, sino una conexión profunda con un pasado que había estado esperando ser descubierto. Al final, el espejo dejó de brillar y la cueva quedó en penumbra una vez más. Lucas sintió como si el aire se volviera más ligero, como si hubiera desvelado un secreto antiguo que aún no estaba preparado para comprender completamente. Sabía que tenía que seguir adelante, pero ahora tenía una nueva sensación de urgencia, como si el destino estuviera empujándolo hacia algo que aún no entendía. La sombra, el hombre en el espejo, su propia historia, todo estaba interconectado de alguna manera. Y mientras se alejaba de la cueva, su mente seguía dando vueltas a la visión que acababa de presenciar. En este capítulo, Lucas tiene un encuentro revelador con el espejo mágico que le muestra un vistazo de su pasado y el destino que lo espera. La conexión con su linaje y la sombra que lo persigue se profundiza, lo que añade una nueva capa de misterio y urgencia a su viaje. Capítulo 16. El despertar de la sombra. Lucas avanzaba hacia lo desconocido, pero ahora, algo dentro de él había cambiado. Su mente estaba llena de los ecos de la visión que había tenido en el espejo. Había algo en la figura del hombre, en las palabras que había escuchado, que lo atormentaba. La conexión con su pasado era más fuerte de lo que había imaginado, y lo que había sido una simple búsqueda de respuestas ahora se había transformado en una misión personal. La noche se había adueñado del paisaje, y una neblina espesa comenzaba a ascender desde el suelo, cubriendo todo a su alrededor. Podía sentir cómo la presencia de la sombra lo rodeaba, como si estuviera acechando desde la oscuridad. La luz de la luna se filtraba débilmente a través de los árboles, creando sombras largas y misteriosas. Pero Lucas no temía. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que debía enfrentar lo que se venía. Poco después de abandonar la cueva, encontró un claro en el bosque. En el centro de este espacio abierto, había un árbol antiguo, cuya corteza estaba marcada por profundas cicatrices, como si hubiera sido testigo de siglos de tormentas y luchas. Al acercarse al árbol, Lucas notó que el suelo bajo sus pies comenzaba a vibrar levemente, como si algo profundo dentro de la tierra estuviera despertando. Sin previo aviso, una sombra emergió de entre las raíces del árbol, tomando forma en el aire. No era un ser humano, sino algo más grande, algo más oscuro. Era como una niebla densa, pero con una forma definida, una presencia maligna que se arrastraba hacia él. Lucas dio un paso atrás, pero en su interior ya sabía lo que debía hacer. No podía huir. La sombra no era solo una amenaza externa, era parte de él, de su destino. «Es hora», murmuró la sombra, su voz resonando como un susurro en el viento. Lucas apretó los puños, sintiendo como el miedo intentaba aferrarse a su pecho. Pero él lo rechazó, liberando una fuerza interior que no sabía que poseía. Cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y se concentró. Sabía que la sombra representaba algo más que una simple amenaza. Era una parte de su linaje, de su historia, y no podía seguir ignorándola. Abrió los ojos y, con una decisión firme, comenzó a caminar hacia la sombra. Mientras se acercaba, algo extraño sucedió. El aire a su alrededor comenzó a volverse más denso, como si estuviera caminando hacia un espacio fuera del tiempo. El terreno bajo sus pies se torció, cambiando su consistencia hasta volverse algo más intangible, casi etéreo. La sombra lo rodeaba, susurros llenos de promesas y advertencias se mezclaban en su mente, pero él no flaqueó. Finalmente, se detuvo justo frente a la sombra, sus ojos fijos en ella, sin temerle. Entonces, la sombra se detuvo, como si hubiera sentido la fuerza de su voluntad. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, observándose mutuamente, midiendo la intensidad de la confrontación. Lucas sabía que no era solo una batalla física lo que enfrentaba, sino una lucha interna, un enfrentamiento con su propio destino. La sombra,
tras un largo suspiro, habló nuevamente, pero esta vez sus palabras fueron diferentes. Tú no eres como ellos, dijo la sombra, refiriéndose a los antepasados de Lucas, aquellos que habían venido antes de él. Ellos temieron lo que somos. Pero tú estás destinado a algo más grande, algo que ni siquiera puedes comprender aún. Lucas no respondió de inmediato. La sombra estaba tratando de confundirlo, de hacerle dudar de sí mismo. Pero él no estaba dispuesto a ceder. En su interior, sabía que la clave para comprender su destino, para comprender lo que realmente sucedía, estaba en enfrentarse a lo que la sombra representaba. Yo no me rindo ante ti, dijo Lucas, con voz clara y decidida. Y con esas palabras, la sombra pareció encogerse, su forma se desvaneció en la niebla que la rodeaba. El aire se despejó, y el ambiente volvió a la calma. Sin embargo, Lucas sabía que la batalla no había terminado. La sombra aún seguía acechando, aún seguía formando parte de su viaje. Pero, por primera vez, él sentía que había dado un paso hacia el entendimiento, hacia la aceptación de lo que estaba destinado a ser. Con una nueva determinación, Lucas continuó su camino. Sabía que lo peor aún estaba por llegar, pero también sabía que había algo dentro de él que ahora era más fuerte que la oscuridad misma. En este capítulo, Lucas se enfrenta cara a cara con la sombra que ha estado persiguiéndolo, y finalmente se da cuenta de que esta amenaza no es solo externa, sino también una parte esencial de su linaje y destino. La batalla interna que se desata lo lleva a comprender que su viaje será mucho más que una simple lucha contra el mal. Será un proceso de autodescubrimiento y aceptación de su verdadero propósito. Capítulo 17. El umbral de la revelación. El viaje de Lucas había sido largo y lleno de desafíos, pero en este momento, algo dentro de él le decía que estaba cerca del fin, o mejor dicho, del principio de algo mucho mayor. La sombra, que había estado siguiéndolo desde los primeros días, ya no se sentía como una amenaza. Había aprendido a vivir con ella, a comprender que no podía escapar de ella, ni siquiera negarla. La sombra era, al fin y al cabo, una extensión de su propio ser. El paisaje había cambiado nuevamente. La niebla había desaparecido, pero el cielo estaba cargado de nubes oscuras, como si el destino de Lucas estuviera por revelarse en cualquier momento. Mientras avanzaba hacia un antiguo puente de piedra que cruzaba un río caudaloso, un sentimiento de inquietud se apoderó de él. El puente parecía llevarlo hacia algo, pero no podía precisar qué. No era un lugar, sino un estado de conciencia que estaba a punto de alcanzar. Al llegar al centro del puente, Lucas se detuvo. Miró al agua debajo de él. El reflejo del cielo parecía distorsionado, como si el río mismo fuera un espejo que no mostraba la realidad, sino una versión distorsionada de ella. Era como si el agua le estuviera susurrando secretos de un pasado olvidado, secretos que podrían cambiar el curso de todo lo que había vivido hasta ahora. Este es el umbral, pensó Lucas, aunque no sabía de dónde venía esa idea. Era como si algo o alguien le hablara en lo más profundo de su ser, guiándolo hacia una verdad que siempre había estado ahí, esperando ser descubierta. El viento soplaba con fuerza, arrastrando las hojas secas del suelo, creando una atmósfera casi sobrenatural. La sensación de que algo grande estaba a punto de ocurrir era palpable. La sombra, que había estado tan presente en sus pensamientos, ahora parecía estar más cerca que nunca, pero al mismo tiempo, no era una amenaza. Era una advertencia, una señal de que estaba a punto de cruzar un límite. El paso que estaba a punto de dar podría cambiar su vida para siempre. De repente, una figura emergió de las sombras. Era una mujer, de cabello oscuro y ojos profundos como el abismo, vestida con ropas que parecían de otro tiempo, de una época lejana. Lucas la miró fijamente, sintiendo que su presencia tenía un propósito, aunque no comprendía cuál. La mujer levantó una mano, como si quisiera detenerlo, y sus labios se movieron sin emitir sonido. En su mente, Lucas escuchó las palabras: «Solo tú puedes elegir lo que sigue. Solo tú puedes decidir si cruzas o te quedas atrás». Era una elección. Una de las decisiones más difíciles de su vida. Lucas dio un paso adelante, acercándose a la mujer, y con ello, el río debajo del puente pareció cobrar vida. El agua empezó a agitarse violentamente, y el viento se intensificó, como si la misma naturaleza reaccionara ante su decisión. Podía sentir la tensión en el aire, como si el mismo universo estuviera esperando por su elección. La sombra apareció de nuevo, esta vez a su lado.
No era la figura oscura y temible que había enfrentado antes, sino una presencia que ahora lo acompañaba, como si hubiera aprendido a vivir con ella. Su propósito, que antes parecía tan desconcertante, ahora cobraba sentido. La sombra, la mujer en el puente, el río, todos eran símbolos, representaciones de algo que Lucas necesitaba comprender para poder dar el siguiente paso en su destino. ¿Qué debo hacer?, preguntó Lucas en voz baja, aunque sabía que la respuesta solo podía venir de él. La mujer, al escuchar su pregunta, esbozó una leve sonrisa. La respuesta está en tu corazón. Lo que elijas determinará no solo tu destino, sino el destino de aquellos que seguirán tu camino. Lucas cerró los ojos, respiró profundamente, y entonces comprendió. No se trataba solo de él. El viaje que había comenzado como una búsqueda personal era ahora una misión. Más grande, una misión que implicaba a otros. Lo que había aprendido hasta ese momento lo había preparado para esta decisión final. Con renovada determinación, Lucas dio un paso más hacia la mujer y el puente, preparado para cruzar el umbral. Lo que le esperaba al otro lado era incierto, pero ya no le temía. El capítulo termina con Lucas listo para avanzar hacia lo desconocido, consciente de que su viaje ha tomado un giro que va más allá de lo que podría haber imaginado. Su destino, ya entrelazado con las fuerzas que lo rodean, está a punto de desvelarse por completo. En este capítulo, Lucas enfrenta el momento crucial de su viaje, la elección de avanzar, de cruzar hacia lo desconocido, con la sombra y la mujer como símbolos de las fuerzas internas que lo guían. Al final, Lucas se da cuenta de que la decisión que tomará no solo afecta su vida, sino el destino de todos los que dependen de él. Capítulo 18. El despertar del verdadero propósito. Lucas avanzó con paso firme hacia el otro lado del puente, donde la mujer y la sombra lo esperaban, como si todo el mundo a su alrededor hubiera caído en un extraño silencio. El viento, el río, las hojas que flotaban sobre el agua, todo parecía detenerse en ese momento. El crujido de las piedras bajo sus pies era lo único que resonaba en la vasta quietud. Al cruzar el umbral del puente, una sensación de familiaridad lo invadió, como si estuviera regresando a un lugar que ya conocía, pero del que no recordaba haber estado nunca. La tierra que pisaba parecía más suave, casi etérea, como si el tiempo y el espacio se estiraran de una forma diferente en este lugar. La mujer, que aún permanecía de pie, le sonrió con una expresión que transmitía tanto comprensión como calma. Su presencia era tranquilizadora, pero también profundamente inquietante, como si escondiera secretos antiguos. «Has dado el primer paso», dijo la mujer, su voz suave pero clara, como si resonara en lo más profundo de su ser. «Ahora, debes entender lo que has elegido». Lucas no sabía cómo responder. Algo en su interior le decía que, más allá de las palabras, algo mucho más grande estaba sucediendo, algo que trascendía todo lo que había vivido hasta ese momento. Pero había algo que no podía entender. ¿Por qué él? ¿Por qué había sido elegido para este camino, para esta misión tan misteriosa? ¿Por qué yo?, preguntó, con una mezcla de asombro y desesperación. No soy diferente a los demás. No tengo poderes, ni habilidades especiales. Solo soy un hombre que busca respuestas. La mujer le miró fijamente y luego caminó hacia él, con una gracia casi sobrenatural. La respuesta que buscas no se encuentra en lo que tienes, sino en lo que eres. El propósito no se forja a través de lo que posees, sino de las decisiones que tomas. Tu vida no es una casualidad, Lucas, ni lo ha sido nunca. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo estaba comenzando a hacer clic en su mente, como si las piezas de un rompecabezas perdido estuvieran encajando poco a poco. La mujer no estaba hablando solo del presente, sino de algo mucho más profundo. Sus palabras resonaban en su alma, evocando recuerdos distantes, pensamientos olvidados, como si hubiera sido llamado a este lugar desde siempre. Lo que haces aquí no es solo para ti, continuó la mujer, su tono más firme ahora. El destino de muchos depende de la elección que has hecho. El equilibrio del mundo está en tus manos. Lucas intentó asimilar las palabras, pero le resultaba difícil comprender cómo algo tan grande podría recaer sobre sus hombros. No era un hombre extraordinario, solo un hombre común que había seguido su instinto y su deseo de entender la verdad. Pero ahora, en este lugar desconocido y rodeado de misterio, algo le decía que la verdad no era lo que él pensaba. Antes de que pudiera formular más preguntas, la sombra, que había estado observando en silencio,
dio un paso hacia él. La figura oscura ya no parecía tan ominosa. Al contrario, había algo de compasión en su presencia, como si compartiera el peso de su incertidumbre. Recuerda, dijo la sombra con una voz que no era una voz, sino una vibración profunda, no estás solo en esto. Cada decisión que tomes afectará a otros. El camino hacia la verdad está lleno de sacrificios, pero no olvides que, en cada sacrificio, hay una oportunidad para la redención. Lucas miró al río que fluía tranquilamente bajo el puente, ahora reflejando una luz suave que parecía emanar de la misma tierra. Todo se conectaba, pero aún no entendía cómo. Las palabras de la sombra seguían retumbando en su mente, y por un momento, pudo sentir la pesada carga que se había puesto sobre sus hombros. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. Había cruzado el umbral, y ahora debía avanzar, enfrentando las preguntas que surgirían en el camino. Las respuestas no vendrían fácilmente, y la verdad probablemente sería más compleja de lo que jamás imaginó. Pero lo que sí sabía con certeza era que ya no era el mismo hombre que había llegado al puente. Algo dentro de él había cambiado para siempre. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Lucas, con una mezcla de temor y determinación. La mujer asintió lentamente. Ahora, debes mirar hacia el horizonte. Lo que sigue es la verdad de tu existencia. Y esa verdad, Lucas, solo tú podrás desvelarla. Al dar su primer paso en este nuevo sendero, Lucas sintió que el peso de la responsabilidad comenzaba a aliviarse ligeramente. Aunque la incertidumbre seguía ahí, también lo hacía una sensación de propósito renovado. Ya no estaba perdido. Sabía que la respuesta que buscaba estaba dentro de él, y solo necesitaba tener el valor de enfrentarla. Este capítulo cierra con Lucas, ahora consciente de la magnitud de su viaje y de las fuerzas que lo rodean. La mujer y la sombra han sido claves en su comprensión de la misión que debe cumplir, pero también ha aprendido que su verdadero propósito no depende de lo que otros le digan, sino de su capacidad para reconocer su propio poder y determinación. En este capítulo, Lucas comienza a entender la importancia de su misión, reconociendo que las decisiones que tomará no solo afectarán su vida, sino la de muchos otros. La presencia de la mujer y la sombra refuerza la idea de que la verdad y el propósito de Lucas van más allá de lo que puede comprender en este momento, y que su viaje está destinado a cambiar el curso de algo mucho mayor. Capítulo 19. El último encuentro. Lucas caminaba ahora solo, con el peso de las palabras de la mujer y la sombra aún resonando en su mente. Había cruzado el puente, y en su corazón se agitaban dudas y certezas por igual. Sabía que su viaje no podía terminar aquí, pero también era consciente de que no tenía todas las respuestas. ¿Acaso alguna vez las tendría? Se preguntaba si, en realidad, las respuestas siempre habían estado dentro de él y solo necesitaba aprender a escuchar su voz interior. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas lejanas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. La luz del atardecer parecía imbuir la tierra con un halo dorado, un recordatorio de que el tiempo, aunque fugaz, siempre dejaba una huella. Mientras caminaba por el sendero que se extendía ante él, Lucas sentía que, a cada paso, se alejaba un poco más de su antigua vida, pero también se acercaba al corazón de su propósito. Entonces, de repente, la figura de la mujer apareció ante él nuevamente. No había sonido ni advertencia, solo su presencia, como una aparición que surgía del aire mismo. Su rostro, sereno y sabio, lo miró fijamente, y aunque no pronunciaba palabra alguna, Lucas entendió que algo muy importante estaba por suceder. «Has llegado lejos», dijo la mujer al fin, su voz cálida como el sol que caía. «Pero aún queda mucho por recorrer. Las decisiones que tomes ahora determinarán el futuro, no solo el tuyo, sino el de muchos». Lucas la miró, pero en su interior ya sentía que la última parte del viaje comenzaba a revelarse. «¿Y qué debo hacer ahora?», preguntó, ya no con incertidumbre, sino con la certeza de que cada paso hacia adelante era necesario, aunque fuera difícil. La mujer hizo un gesto hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba más oscuro, como si la noche estuviera esperando pacientemente para tomar el control. «Todo lo que has aprendido hasta ahora ha sido necesario, pero la verdadera prueba está por llegar. Recuerda que, al final, lo que más importa no es el resultado, sino cómo has llegado hasta aquí». Lucas asintió, sabiendo que la sabiduría de la mujer era profunda. Él había cambiado, había crecido, y estaba listo para lo que venía. Pero lo que realmente le inquietaba era la verdad detrás de todo esto. ¿Quién había sido él antes de este viaje?
¿Y qué ocurriría si fracasaba? Estoy preparado, dijo finalmente, aunque no podía negar que aún había miedos que no lograba sacudir de su mente. La mujer asintió con una ligera sonrisa, y, antes de que pudiera decir más, la sombra apareció a su lado. El ser oscuro, que antes parecía distante y frío, ahora tenía un aire de solemnidad. Tu mayor desafío es el que te aguarda aquí, en este lugar. No será fácil, y las tentaciones serán muchas. Pero recuerda que tu destino no está solo en tus manos, sino en las de quienes te rodean. Todo está interconectado. Lucas, al escuchar esas palabras, se dio cuenta de que, aunque su misión parecía individual, en realidad formaba parte de un todo. Había fuerzas más grandes que él mismo, y aunque la responsabilidad le pesaba, también le confería un sentido de unidad con el universo. No soy solo, murmuró Lucas para sí mismo, como si esas palabras se le escaparan en voz baja, pero llenas de significado. Exactamente, dijo la sombra, su voz más suave de lo que esperaba. Recuerda, Lucas, el sacrificio es una parte fundamental del viaje, pero también lo es la conexión. Nadie puede alcanzar la verdad en solitario. Con esas palabras, la figura de la mujer y la sombra comenzaron a desvanecerse, como si el viento les absorbiera en la misma quietud que había existido al principio del viaje. Lucas se quedó allí, en el borde del sendero, mirando el horizonte con una mezcla de temor y determinación. Aunque el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, algo dentro de él le decía que ahora estaba preparado para enfrentarlo. Al final, comprendió que la verdadera prueba no era llegar al destino, sino todo lo que había aprendido a lo largo del camino. El conocimiento, la sabiduría, las decisiones, las pérdidas y los encuentros, todo había sido parte de su transformación. Ahora, con el último encuentro con la mujer y la sombra, Lucas entendía que su misión era mucho más grande de lo que jamás imaginó. En este capítulo, Lucas enfrenta la última revelación sobre su misión y lo que está por venir. Ya no duda de su propósito, pero sigue enfrentando las preguntas que lo acompañarán hasta el final. La mujer y la sombra siguen siendo sus guías, pero la última lección es clara, no está solo. Capítulo 20. La lección final. El joven príncipe, después de haber enfrentado los desafíos de su vida y de haber sido guiado por la muerte madrina, finalmente se encuentra en el umbral de su destino. La lección que ha aprendido a lo largo de sus pruebas es ahora clara para él. En su último encuentro con la muerte, ella le revela la verdad más profunda. No es el miedo lo que debe guiarlo, sino la aceptación de lo inevitable, el respeto por el ciclo de la vida y la muerte. En este capítulo, el príncipe entiende que la vida no se trata solo de la búsqueda de la inmortalidad o el poder, sino de encontrar la paz interior y la armonía con todo lo que lo rodea. A lo largo de su travesía, la muerte madrina lo ha preparado para asumir su propio rol en el universo, mostrándole que todo tiene su tiempo y propósito. El joven, ahora transformado, regresa a su reino con una nueva perspectiva. Ya no es el mismo príncipe que partió, lleno de arrogancia e ignorancia. Ahora comprende el valor de la vida y la importancia de vivir en equilibrio con la muerte. El final del cuento no es una despedida de la muerte, sino una integración de sus enseñanzas. El príncipe se convierte en un rey sabio, que gobierna con justicia y compasión, sabiendo que su tiempo en la tierra también tiene un fin, pero que, mientras esté aquí, debe vivir de manera íntegra y con respeto por el ciclo natural de la vida. Y así culmina nuestra narración de la muerte madrina, una historia sobre el crecimiento personal, la aceptación de la muerte y el entendimiento profundo de la vida misma. Si te ha gustado este viaje a través de la sabiduría de los hermanos Grimm, no olvides apoyar nuestro canal. Tu suscripción y tus comentarios nos motivan a seguir creando más contenido. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.